¿Cómo le va? Bueno, le hago la primera pregunta, justamente sobre el tema del PC y demás. Sobre todo para los que, no sé pues, si somos peronistas o que tenemos cierta adhesión al peronismo, siempre hubo el mito o el mote de que el Partido Comunista inventó eso de que Perón era un nazi, el filonazismo de Perón. Ese insulto hacia el peronismo, de que Perón era un nazi, que lo pintaban casi con los bigotes No lo blancos. decía el PC, lo decía toda la oposición al peronismo, de derecha a izquierda. La caracterización de Perón como fascista fue compartida, no digo por todos, pero por una franja muy amplia. Eh, digamos, el Partido Socialista tenía idéntica posición. Uno de los lemas de la campaña de la Unión Democrática era democracia o fascismo. La cuestión había empezado con el golpe de junio del 43. Ahí realmente había funcionarios antisemitas y con simpatías con el nazismo, y a Perón no se lo desgajaba, salvo después de febrero del 46, de ese conjunto de militares pronazis o simpatizantes del eje en la guerra. Hubo ministros, inclusive el general Gilbert, el general, eh, ahora se me va el nombre, otro ministro, Perlinger, el general Perlinger, que eran muy cercanos a la embajada alemana y circulaban en esos espacios. El tema fue que le dieron preeminencia a esa caracterización por encima de otros factores. Es decir, no, cuando Perón empieza a ganar apoyo obrero, empieza a establecer un vínculo cada vez más estrecho con sindicatos o a crear sindicatos nuevos que coincidían con Perón, lo tomaban como el coronel de los trabajadores, no todavía como un líder con mayúsculas, pero sí al menos como un aliado. Eso no fue objeto de una consideración diferente. Incluso frente al 17 de octubre, que como todos sabemos fue una movilización importante con presencia obrera muy importante. No podemos medir cuán predominante era el sector obrero, pero está claro que sí, que había una prelación clara de los trabajadores. Ahí se caracterizó el 17 de octubre, tanto por los socialistas como por los comunistas, como una movilización organizada por la policía, donde habían participado mucha población marginal, incluso se hablaba de malevos y prostitutas. Hay alguna, no una nota oficial, pero alguna viñeta de los diarios del socialismo o del comunismo que aluden a eso. Entonces hubo una negativa inicial a percibir que realmente Perón y el naciente peronismo estaba ganando una influencia muy fuerte entre los trabajadores, lo que podía causar todo el disgusto que se quisiera en los que venían de la tradición de izquierda. El problema mayor era no asumirlo, negarlo, darle una interpretación muy sesgada. Y eso es lo que ocurrió. Inclusive cuando se va a elecciones, se convoca a elecciones, se trata de difundir la convicción de que Perón no podía ganar. Entre otras cosas lo llamaban el candidato imposible, no podía ganar. Y cuando se evaluaba, hay testimonios de militantes de la época de que cuando se evaluaban las posibilidades electorales y algún militante decía, bueno, pero podría llegar a ganar Perón, le decían, no, eso es no tener fe en la clase obrera, pensar que los trabajadores van a votar a Perón, lo del 17 de octubre tiene poco que ver, y bueno, y Perón ganó con una mayoría no, digamos, importante. Había solo dos candidatos, pero de cualquier manera varían los cálculos, hay quien dice el 52, el 53, el 55, pero digamos, una diferencia de varios puntos sobre la Unión Democrática. No solo gana en porcentaje, sino que
en las zonas más populares, más obreras de la ciudad de Buenos Aires y de lo que entonces era el todavía no tan extendido Gran Buenos Aires, el peronismo consigue una cantidad de votos, una mayoría amplia en sectores con esa extracción social. Así que era, digamos, de alguna manera, eso en el PC, ¿cómo podríamos decir? No sé si decir detuvo, matizó la reacción no inmediata, pero cercana a ese triunfo electoral de Perón, fue bajar la consigna de que el peronismo era fascista. En el Congreso comunista subsiguiente, 1947, ahí hablan de que había que criticar lo negativo, pero también apoyar lo positivo. Ahí reconoce que amplios sectores de la clase obrera habían sido influidos, ganados por el peronismo, y se diferencia de los socialistas y los liberales tratándolos de oposición sistemática al peronismo. Y ellos dicen, no somos una oposición sistemática, criticamos lo negativo, pero no criticamos todo. Lo que puede tener... Sí. O sea que eso del mote de fascista no es un invento del PC, o sea, lo decían todos, digamos. Lo decían todos, lo decían todos. Y es más, las corrientes liberales, que no necesariamente tenían un correlato partidario, pero que eran muy importantes entre la intelectualidad, asumen desde el primer momento esa caracterización del peronismo como fascismo, y los socialistas son mucho más, si se quiere, consecuentes, aunque no sea una virtud, en la mirada condenatoria del peronismo. El PC, durante todo el primer peronismo, o sea, sacando el periodo 43-46, hablando de Perón presidente, durante todas las dos presidencias, la segunda interrumpida por el golpe de Estado reaccionario, durante las dos presidencias de Perón, el PC va y viene con la caracterización del peronismo, porque después de ese congreso donde retiran un poco la calificación de fascista, años después vuelven a hablar del peronismo como fascismo, pero en el medio pasaron otras cosas, como por ejemplo que una corriente minoritaria del PC se escindiera acusada de haber tenido una política muy contemplativa con el peronismo. Y cuando se produce esa escisión, conocida como el caso real, la tradición del PC lo llamaba caso tal al de los disidentes, ¿no? Como si fuera un sumario penal, ¿no? El caso real, por Juan José Real, que era secretario de organización del partido, en realidad no fue el caso real. Todo el comité central del PC, salvo Rodolfo Scioldi, votaba a favor de esa política más contemplativa, más favorable al peronismo, sobre todo que de alguna manera aceptaba la convocatoria que había hecho Perón después del golpe frustrado de 1951 a tener un mayor diálogo, una mayor concordia con las distintas vertientes de la oposición. Esto repercute también en el socialismo y es un antecedente de la conformación de un partido socialista filoperonista, el Partido Socialista Revolución Nacional, y repercute en el Partido Comunista, pero con la particularidad de que llegó a ser una posición unánime. Después vuelve Vittorio Codovilla del exterior y mandan a parar con eso. Se decía tradicionalmente que más que nada por influencia soviética, otros lo atribuían a que otros partidos de Latinoamérica no estaban de acuerdo con eso, etc. Pero más allá de los detalles, algo importante a tener en cuenta es que la dirección del Partido Comunista tiene zigzagueos, tiene idas y vueltas con respecto al peronismo. La leyenda urbana es que los comunistas eran los más antiperonistas de todos. A nivel de los documentos de la dirección, esto no es así. No te vas a encontrar
con un congreso del Partido Socialista donde digan que había que apoyar lo positivo y criticar lo negativo y que no había que hacer oposición sistemática. Eso lo dice el PC. No es fácil encontrar a los socialistas, digo a los socialistas por compararlo con otra corriente de izquierda, no es fácil encontrar a los socialistas apoyando iniciativas de Perón, como fue la campaña de 60 días contra el aumento de precios que en un momento lanza Perón, los comunistas lo apoyan, las otras corrientes antiperonistas no. Y además se pueden ver textos, no sé si en libros, pero sí artículos, comentarios, donde los socialistas y algunos radicales acusan a los comunistas de haber sido por momentos demasiado tolerantes con el peronismo, viéndose a ellos mismos como la corriente radicalmente opuesta y de un modo insobornable opuesta a la tiranía peronista. Después en 1955, o sea, frente a toda la situación de 1955, ¿no? El conflicto con la Iglesia primero y el golpe después, que tan relacionado estuvo con la confrontación con la Iglesia, aunque no fue la única causa, por supuesto, durante esa etapa el PC hace como equilibrio y trata de no sumarse a una propuesta golpista, pero sin condenar las posiciones más extremas del antiperonismo que llevaban esa propuesta golpista. Por ejemplo, cuando Perón se enemista con la Iglesia, el PC tiende a tener una mirada comprensiva, no hablando de la Iglesia como tal por ahí, pero sí de los hermanos católicos, de los sectores populares ligados al catolicismo, etcétera, que están perseguidos en este momento y hostigados. Cuando se da el golpe de Estado, el PC llama a evitar una guerra civil. O sea, llama a alguna forma de conciliación, a que negocien o algo parecido el gobierno peronista y los golpistas para evitar una guerra civil. Los primeros documentos son eso. Corremos el riesgo de que haya estallado una guerra civil. Pero no emiten una mirada de condena abierta a la Revolución Libertadora. Pero de nuevo lo mismo. Nadie en el antiperonismo condenó a la Revolución Libertadora y fueron muchos los que lo apoyaron con todas las letras, con las dos manos y los pies firmaron al pie del acto de la Revolución Libertadora. Es decir, que de nuevo, por supuesto se puede decir, y sería válido, un partido marxista que aspira a ser parte de la vanguardia de la clase obrera tendría que haber condenado con todas las letras ese golpe de la reacción británica, clerical, agraria, etc. Ahora, lo que ocurrió en los hechos es que la del PC, de nuevo, no era la posición más extrema. Y una vez generado la Libertadora y con Lonardi Fugasmenti y después Aramburu en el poder, en el terreno sindical, el PC busca la alianza con sectores peronistas. Cuando, por ejemplo, se da la gran partición entre los gremios democráticos, que eran los opositores gorilas en el sentido más clásico del término, al peronismo, y el resto de las organizaciones, los comunistas no se suman a los 32 gremios democráticos. No los hubieran dejado seguramente porque eran muy anticomunistas, los socialistas y otros sectores que estaban ahí en los 32 gremios democráticos, pero buscan la alianza con el peronismo y se incorporan a las 62 organizaciones. Las primeras 62 organizaciones, de esas 62 organizaciones hay 19 gremios dirigidos por comunistas. En el medio había pasado de todo, porque esos 19 gremios dirigidos por comunistas, la mayoría se originan de septiembre del 55 en adelante. Es decir que, de alguna manera, se puede decir, habían aprovechado el desplazamiento del peronismo para hacerse con algunos gremios, algunos relativamente importantes. Sobre el caso de Codovilla, en especial, siempre se lo ha incluso dicho por Alberto Nada, he visto videos, que siempre lo han puesto como un hombre, no sé si tenebroso es la palabra, pero
he leído que fue comisario político en la Guerra Civil Sí, Española. sí, comisario político no es el término, fue representante de la Internacional Comunista en la Guerra Civil Española, porque comisario político podía ser un comisario político de un regimiento en la Guerra Civil, Codovila era muchísimo más que eso. Era uno de los representantes de la Internacional Comunista en el escenario español desde antes de la Guerra Civil, desde 1932 estaba allá, y algunos críticos han llegado a sostener que Codovila manejaba el Partido Comunista Español más que todos los dirigentes españoles juntos. Pero vos decías de la idea de que Codovila era un personaje tenebroso. Y Codovila era un Dicho por nada hombre. esto, ¿eh? Dicho por Alberto ¿Cómo? Nada. Sí, Dicho, sí, he leído todo lo que, no todo, pero la mayoría de lo que escribió Alberto Nadra, inclusive su libro, por lo menos el libro que cayó en mis manos, creo que después salió otro. Codovila, lo que me parece que en gran medida era, o sea, yo haría dos caracterizaciones, así pensando en voz alta, sin ánimo de rigurosidad extrema. Por un lado, Codovila es un dirigente muy burocratizado, está durante décadas en la dirección del Partido Comunista Argentino, y cuando no está en la dirección del Partido Comunista, está cumpliendo funciones internacionalistas, como se decía, bajo la conducción directa de la Internacional Comunista. Era un hombre sin vinculación con el movimiento de masas, no tenía origen sindical, no había participado en sus primeros años en el PC, en el trabajo de masas, y por lo tanto no era un hombre del movimiento social, era de una cultura del PC, no exclusiva de comunistas, que se acentúa después del 46, cuando el PC queda por un largo periodo fuera de los sindicatos y como muy minoritario o ultraminoritario en el movimiento obrero. Es una cultura donde primaba un grupo de dirigentes que no se renovaban nunca, que seguían siempre los cargos o a lo sumo cambiaban de cargos dentro de la misma dirección, y que no participaban en el movimiento callejero, en las movilizaciones públicas. Entonces se solía decir sarcásticamente que habían hecho su carrera política pasando y recibiendo informes. O sea que su funcionamiento era de estar encerrados en los locales partidarios, particularmente en el local de Entre Ríos al 900 que todavía existe, y no tener una acción política directa. Además, esa dirigencia, y Codovila en particular, incluso le huía a la política pública. Cuando el PC tuvo oportunidades de presentar candidatos a cargos nacionales, por ejemplo, Codovila nunca era candidato, como que se reservaba para otras cosas. ¿Se entiende? Era una visión muy de círculo cerrado de la política. No sé cuánto de voluntario, cuánto de hábito, cuánto de resultado de la clandestinidad reiterada había, pero Codovila tenía esta característica. Y la otra, el otro rasgo importante de Codovila fue un alineamiento, no era el único, pero era muy claro en él, un alineamiento invariable con las posiciones de la Unión Soviética, acá y en todo el mundo. O sea, las posiciones sobre Argentina y sobre todo el mundo. Nunca se aparta un ápice de eso. Y cuando hay algún indicio de que podría haber una discordancia entre la dirección del PC argentino y la dirección soviética, como es este caso del principio de los años 50 que te nombré de Juan José Real, Codovila se apresura a intervenir del lado de lo que la dirección internacional determinaba. Por otra parte, le agregaría un tercer rasgo
muy relacionado con el primero, o sería un agregado, un complemento sobre el primer rasgo, que es que en una tradición que fue muy propia de las épocas del estalinismo como tal, es que los debates políticos en el interior de la organización eran tratados como si fueran disfunciones administrativas. Es decir, no se daba el debate, no se abría la discusión, cuando el que había disentido con una posición de la dirección se callaba, no pasaba nada, se volvía a la vida normal, se le volvía a dar tareas. Cuando no se callaba, se lo acusaba de traicionar al partido, de no haber dado el debate, cuando en realidad el debate no se abría, y el resultado habitual era la expulsión del partido del disidente. Así pasó con Real, así pasó con Puigros, y así pasó con varios casos por ahí menos sonados en esa época, y en los años 60, ya con el monopolio de la izquierda marxista por parte de los comunistas puesto muy claramente en duda en Argentina, en declive, y ahí la dirección del PC, todavía con Codovil al frente en los primeros años 60, choca una y otra vez con grupos, sobre todo de jóvenes y de intelectuales, que critican las posturas del PC. Ahora, composiciones de las más criticadas históricamente del PC, con justicia total, como fue la de la Unión Democrática, el adherir a la Unión Democrática, eso no fue una política de Codovila, eso fue una política de los PCs de muchas partes del mundo después de 1945. En Italia, el PC italiano entró al gobierno junto con la democracia cristiana. El PC quería hacer algo así, veía el peronismo como el fascismo vernáculo, como lo veían casi todos, entonces todos unidos, incluidos los conservadores, contra el peronismo. Pero con respecto al antiperonismo, el dirigente comunista que fue más consecuentemente antiperonista, que estuvo en contra de las posiciones de más tolerancia o de más diálogo, lo que fuera, frente al peronismo, fue Rodolfo Scioldi. Lo que tenía Rodolfo Scioldi, que era un dirigente más inconmovible en sus posiciones, para bien y muchas veces para mal. Codovila por ahí tuvo más el estilo del dirigente burócrata que se va acomodando a los tiempos. Ahora, si quedaba desacomodado en un momento, se volvía a acomodar rápidamente, cayese quien cayese. Lo que buscaban, completando lo de la solución administrativa de los problemas políticos, lo que buscaban era que las disidencias trascendieran al exterior lo menos posible y no dieran lugar a un debate público. Le atribuyen a Codovila un dicho que decía: hay que pelar el pollo antes que grite. Y eso quería decir sacarse de encima a los disidentes antes que el debate en el interior del partido tomara estado público. Entonces, ¿qué era lo que se veía públicamente? Que fulano había sido expulsado del PC por actitudes traidoras, de complicidad con la burguesía, de tolerancia con esto o lo otro, lo que fuera. La información pública sobre el conflicto terminaba siendo la expulsión, no el conflicto, no la discusión en sí. O por lo menos se trataba de que fuera así. En el año 58 tengo entendido que el PC llama a votar a Frondizi, ¿no? Sí, claro. Igual que el peronismo, el PC llama a votar a Frondizi. Lo mismo que en 1963 llama a votar en blanco, igual que el peronismo. Y es la continuación de lo mismo que te decía. No vas a encontrar a los otros partidos tradicionales argentinos antiperonistas votando junto con el peronismo, o por lo menos no tantas veces. El PC también apoya al peronismo, ahí apoya al peronismo, en las candidaturas de la elección de 1962, las elecciones provinciales de 1962, que fueron después llamadas por Frondizi en la presidencia y después anuladas por el propio Frondizi tratando de evitar el golpe porque habían triunfado los peronistas en varios distritos. Flamín Anglada, Perón La Rosada, ¿no?
Claro, el PC llama a votar a Framini y Anglada. Pero yo siempre hago la salvedad de la dirección. Las bases, es una afirmación demasiado general quizás, pero amplios sectores de las bases del PC no le perdonan nunca a Perón y al peronismo la maniobra coercitiva contra los sindicatos que ellos dirigían, la cárcel que se lleva mucho durante el periodo peronista, y entonces siguen pensando en términos de que el peronismo fue, si no la segunda tiranía del gorilismo folclórico, al menos sí una dictadura, o sí un régimen antiobrero, y además corría mucho la idea de que por la influencia que había tomado el Partido Comunista en sectores obreros y en los sindicatos en particular antes de 1943, si no hubiera sido por el contrafáctico ucrónico, ¿no? Si no hubiera sido por la aparición de Perón y del peronismo, el PC hubiera hecho la revolución democrática o hubiera contribuido a un proceso revolucionario de revolución democrática, decían en esa época, en Argentina, y que Perón había obturado, había impedido eso con su demagogia, que había captado importantes sectores obreros y los había llevado por un camino completamente distinto. Yo creo que había mucho de ese resentimiento. No diría que los que eran dirección del Partido Comunista no lo tuvieran ese resentimiento, pero en la esfera pública trataban de actuar buscando la unidad con las masas peronistas. También está el otro jalón famoso de cuando, allá por el año 62, el mismo Codovila da el informe o el artículo de el giro a la izquierda de las masas peronistas, es decir, la idea, la ilusión, si se quiere, de que un buen sector del peronismo, sobre todo las bases, pero también la expectativa era que parte de los dirigentes se inclinaran hacia la izquierda y buscaran la unidad con los comunistas y con otras expresiones avanzadas de la sociedad, y pudiera hacerse el gran frente democrático, que era la consigna del Frente Democrático Nacional, que era la consigna del comunismo desde muchos años antes, desde antes del 43, ¿no? Venía de la política de frentes populares, que era, como es sabido, una política internacional de los partidos comunistas y de su dirección mundial de esa época. La dirección del Partido Socialista era Alfredo Palacios, ¿no? ¿O quién eran los dirigentes del Partido No, Socialista? era muy heterogénea, había varias figuras importantes. Estaba Alfredo Palacios, todavía vivía Nicolás Repetto, que era un profeta precursor del partido desde la primera hora. Surgía con fuerza Américo Scioldi, que después fue el más reaccionario, el más volcado a la derecha de todos los dirigentes socialistas, pero era un hombre importante en esa época. Hubo disidencias más contemplativas con el peronismo, de dirigentes importantes como Julio B. González, el hijo de Joaquín B. González, el dirigente de la época de Roque Sespeña, era ministro de Roque Sespeña, entre otras cosas, que tuvo diferencias en base a la apreciación del peronismo. Pero no había, Alfredo Palacios era la figura más carismática del socialismo, no el dirigente fundamental. Pero tenía Bueno, un estaba gorilismo proverbial también. Alfredo Palacios, sí, pero menor que el de Américo Scioldi. Es decir, la idea absoluta, sin matizar de ninguna forma, de que el peronismo debía ser borrado de la historia argentina, que era una aberración dictatorial y sanguinaria, la expresión más fuerte, más irrevocable de eso era la de Américo Scioldi, que ya era un dirigente importante en el 46.
Otra figura importante del socialismo, Alicia Moró de Justo, la viuda del fundador por antonomasia de Juan B. Justo, que también tenía influencia. Después del 55, el Partido Socialista se va a partir en dos, después se volvió a partir entre los que siguen llamándose Partido Socialista Argentino y los que toman el nombre de Partido Socialista Democrático. El Partido Socialista Democrático, que era el dirigido, entre otros, por Américo Gioldi, es el que disiente porque apoyan totalmente la mirada de la Libertadora y la proscripción del peronismo. El sector de Palacio y Alicia Moró de Justo era más flexible en ese aspecto. De todas maneras, en el socialismo posterior al 55 no fue solo y tal vez no tanto la apreciación del peronismo el parteaguas, más bien estaba entre que los sectores que pasan a llamarse socialismo democrático eran más frontal y absolutamente anticomunistas, mucho más que el sector de Palacio. El sector de Palacios, por ejemplo, en 1961, Palacios acepta ser candidato a senador y es electo senador por la capital federal en una alianza de izquierda muy amplia que incluía a los comunistas, incluía incluso a algunos sectores del peronismo, etc. Palacios avanza ahí como abanderado de la Revolución Cubana, se lo promueve como el candidato de la solidaridad con Cuba socialista. Los otros socialistas ni a patadas hubieran entrado en ese tipo de posición. El PC apoya esa candidatura con eje o con uno de sus ejes en la identificación con la Revolución Cubana. ¿Se puede decir que el PC en número de afiliados y en influencia política a partir del 55 es más marcado que el Partido Socialista? Sí, sí. Digamos, el PC, por empezar, no tiene la serie de particiones que tiene el socialismo. El PC tiene la crisis de disidencia más importante, o la disidencia más importante, en 1966-67, lo que va a dar lugar después al Partido Comunista Revolucionario, que de todas maneras era minoritario. Pero en estos años de los segunda mitad de los 50 y de los 60, el PC se mantiene unido, logra recuperar algunos bastiones, como algunos sindicatos y otras organizaciones más de lo que superficialmente se llama clase media. Son los años en que se configura lo que después se va a llamar el movimiento cooperativista de crédito, ¿no? El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos es de 1958, ahí tenía mucha influencia el PC. El PC tenía mucha influencia que no tenía el socialismo, lo tenía en grado, no es que no la tenía en grado menor, o la va perdiendo, la influencia sobre las colectividades, es decir, las asociaciones de colectividades por religión o por pertenencia nacional. El PC tenía mucha influencia en la colectividad judía, había un movimiento dirigido por el PC, el ICUF, la Federación de Entidades Culturales Judías. El PC tenía influencia en sectores de la colectividad española, codirigía la Federación de Sociedades Gallegas, es decir, tenía un amplio arco de organizaciones relacionadas y una capacidad financiera y organizativa mayor que la que podían tener los socialistas. El PC aparte tenía un aparato centralizado, férreo, la organización en células, la obediencia a la dirección, la no existencia de la prohibición de líneas internas. Los socialistas estaban llenos de líneas internas. En el PC no se podía tener líneas internas, no se podía hacer oposición interna. Se podía discutir y cuando se tomaba una decisión había que callarse la boca o irse. Esa cohesión férrea hasta cierto punto lo favorecía, porque evitaba disidencias y además disciplinaba a la militancia, que llevaba aproximadamente la misma línea a todos los lugares. Y después, cuando había que pronunciarse en una contienda electoral o en otra ocasión pública importante, el PC salía como un solo hombre a sustentar esa posición. Desde estar por la enseñanza laica, cuando la discusión sobre laico libre, hasta
condenar el golpe de 1966, que ese sí lo condenaron con toda la fuerza, o fijar posición en cualquier instancia de disputa de poder, por más local o sectorial que fuese. El PC disputaba, por ejemplo, en los clubes de barrio de la ciudad de Buenos Aires. Muchos clubes de barrio, muchas bibliotecas populares, en otros lugares del país también, pero sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, tenían dirección del PC. Pero ¿qué pasaba? El PC ponía un aparato organizativo para ganar las elecciones en una biblioteca de barrio. Otros partidos no llegaban a ese nivel, o no les interesaba, o no lo visualizaban. Los militantes comunistas trataban de ganar influencia en cualquier organización de masas, como decían, que hubiera en determinado lugar. Así que si después de 1955 puede decirse que entre los socialistas y el PC, el socialismo se disgrega, no diría por completo porque sigue existiendo, pero se disgrega en una forma muy, muy aguda, muy acentuada, y el PC mantiene en líneas generales su cohesión hasta avanzados los años 70. Justamente de ese tema quería hablar. En el año 67 se forma el Partido Comunista Revolucionario, que se hacen los Exacto. maoístas. Sí. Una cosa que decía Nadia también, que en una entrevista que le hacía a la Biblioteca Nacional, era que ellos que había sido el PC uno de los partidos con mayor relación con los organismos de derechos humanos en la dictadura. ¿Eso es cierto? ¿O es una construcción del propio Nadia eso? En la dictadura de 1976. Sí. Por la Liga. Claro, sí, por la Liga. El PC dirige la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que no la mencioné todavía, la tendría que haber mencionado, desde antes de su fundación, cuando era Socorro Rojo Internacional, pasa a llamarse Liga Argentina por los Derechos del Hombre en 1937, y durante la dictadura la Liga sigue actuando, inclusive sufre la desaparición de al menos una abogada, Teresa Israel, hace todo un trabajo de búsqueda en las cárceles, etc. El PC había estado entre los fundadores de la Asamblea Permanente, de la PDH. Ahora bien, lo que ocurría es que el PC tenía una línea contemplativa frente a la dictadura. Es decir, se puede rescatar la actuación de militantes de base o intermedios, por ejemplo, los que actuaban en organismos de derechos humanos, que sí adoptaban en lo concreto, en la práctica cotidiana, la idea de buscar a los desaparecidos, de defender a los presos, de levantar la bandera de los derechos humanos, pero bajo el ala, bajo el manto de la caracterización de la dictadura, no como dictadura, sino como un gobierno militar en el que había múltiples tendencias que estaban en disputa y que se podía apostar a una convergencia cívico-militar, etc. Algo que no era novedoso en el PC. Lo que era novedoso era la dictadura. Te aclaro por qué lo digo. El PC estuvo a favor, cuando la más famosa y no tan comprendida, famosa de oídas, confrontación entre azules y colorados en el ejército argentino, o en las Fuerzas Armadas argentinas, el PC llegó a pensar seriamente en dar apoyo armado a los azules. Y los azules eran... Claro, eran Onganía era el que los encabezaba, pero digamos, tomando sus posiciones en la coyuntura, eran apenas un poco más furiosamente antiperonistas y anticomunistas que los colorados. Daniel, le digo una cosa, por ahí se cae el Zoom, nos volvemos a conectar, por el tema que bueno, se cae el Zoom. Bueno, no... Está bien, claro, los 40 minutos. Te decía que en esa coyuntura, entre dos corrientes de derecha, el PC opta por la menos derechista de las dos, para decirlo en términos metafóricos, la que les parecía menos derechista de las dos. En la dictadura del 76,